soydenavarrete.com. Soydenavarrete.com. Buenas noches, doctora Rosibernis Cabrera López. Buenas noches, Fausto, y buenas noches a todo el pueblo de Navarrete. Un placer para mí estar aquí compartiendo muchos conocimientos. Con su saludo de inmediato le damos inicio a este segmento importantísimo del programa Salud Bucal. Mire, la gente comúnmente le gusta rechinar los dientes. Me dice la doctora que a esa forma de la gente rechinar los dientes se le llama bruxismo. Doctora, ¿qué es eso, el bruxismo precisamente? Sí, ¿me pueden ayudar con un video para que las personas... Bueno, vamos a ver si tenemos ahí un video que viene siendo una especie de ejemplo sobre los tipos de movimientos y cómo las personas pueden darse cuenta si tienen bruxismo. Ok, vamos a ver si el equipo de producción agiliza un poco para ver cómo mostramos esto, porque esto es un programa educativo. Esto es lo bueno de que nosotros hacemos aquí, que aparte de que orientamos e informamos sobre lo que acontece, pues también tenemos esa parte importante del programa, el mensaje, la educación, la orientación. Y esta noche pues estamos hablando. ¿Cómo vamos allá? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, doctora. ¿Y cómo anda todo, doctora? ¿Los trabajos? Todo bien, gracias a Dios. Me dicen que usted está especializándose en algunas áreas de la estomatología, ¿verdad? No, aún no. Pero ha estado participando en actividades. Sí, actividades extracurriculares, podría decirse, conferencias, charlas. Siempre me gusta mantenerme actualizado. Bueno, eso es lo importante hoy en día de la juventud que estudia y tienen todas las facilidades y todas las herramientas. ¿Tenemos ahí ya producción? Ok, me dice producción. Mire a ver, porque si hay que esperar mucho lo dejamos entonces. Bueno, doctora, la gente como que tiene, hay gente también como que coge esto de manía, como le decimos nosotros aquí en el Cibao, de estar, y aunque se le llame la atención, siempre sigue y sigue y sigue lo mismo. Es porque en sí es un hábito involuntario, a veces la gente no sabe que lo hace. Esas informaciones todas las vamos a detallar más adelante, pero básicamente el paciente muchas veces no sabe que rechina o aprieta los dientes, y casi en el 80% de los casos, por así decirlo, está relacionado con el estrés y la ansiedad, este problema. O sea, sí, digo porque ahora recuerdo que también he estado en momentos así. Generalmente cuando quiero desarrollar una idea y quiero hacer algo, me dice producción que no se puede con el asunto del video. Qué pena, qué pena. Vámonos a una pausa entonces. Tampoco. Bueno, me dice que tampoco. Pero eso tiene cura, ¿verdad? Sí, se buscan los tratamientos de evitar que el paciente siga frotando, rechinando o apretando los dientes, y también se le indica relajarse, porque básicamente no podemos tratar un problema si no eliminamos la causa, y la causa es el estrés casi siempre y la ansiedad. Entonces el paciente tiene que cooperar por ese lado, tratar de tomarse las cosas con más calma, buscar la forma así de caminar, hacer ejercicio, eso lo relaja. Allá tenemos la... Ok, ahí tenemos bruxismo, signos y síntomas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar a definir lo que es eso, doctora. Sí, el videíto para ir explicando, porque no abre. Dicen los muchachos como... Tienen que darle abajo, en la parte de abajo del video. Vamos a ver si es posible. Abajo, más abajo, en la esquina izquierda. Ok. Está ahí preparado como una diapositiva, ¿verdad? Sí, está en la diapositiva el video. Bueno.
Dicen allá los técnicos que no corre, doctora, Ok, qué vamos, pena. vamos, Coloca entonces la hay imagen. imágenes Coloca para la ir imagen ahí explicando. sí en pantalla para que la gente más o menos tenga una idea. Sí. Ok, ¿la tenemos ahí? Ahí está. Ok, entonces el bruxismo es un hábito involuntario que está relacionado casi siempre con el estrés y la ansiedad y no tiene ninguna función el apretar o rechinar los dientes. Se calcula que el 80% de la población ha sufrido bruxismo. Esto incluye adultos, adolescentes y niños. El bruxismo es muy dañino porque afecta no solo los dientes, sino el tejido de soporte de los dientes y los músculos de la boca. Entonces, si me pueden poner la siguiente imagen, por favor. Otras informaciones sobre el bruxismo, o sea, la otra parte va incluida en el video, pero vamos a ir detallándolo con las imágenes. Las personas que son afectadas por el bruxismo raramente perciben que rechinan o aprietan los dientes o lo presionan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ocurre de noche, cuando el paciente está durmiendo y no es consciente de que está apretando. Muchas veces es un familiar, la pareja, el padre o el abuelo con quien viva la persona que puede notar que rechina o aprieta los dientes y se lo informa, pero ya cuando es por un tiempo prolongado es que la persona puede notar que algo anda mal, porque puede sentir tensión y endurecimiento en los músculos de la boca. No sé, a muchas personas quizás le ha pasado que se despiertan y sienten los músculos tensos. Eso puede ser un síntoma o un signo de que usted está sufriendo bruxismo. Otra cosa muy importante es que no solo los dientes se ven afectados, también se produce dolor a nivel de otras partes de la cabeza y el cuello. Se da lo que es un dolor referido, como dice abajo, un dolor referido es un dolor en un lugar diferente de su fuente. Es decir, usted tiene un problema en los dientes, pero siente el dolor en los oídos, en la cabeza, en los hombros, en la nuca. Eso es un dolor referido. Y es muy común en las personas que son afectadas por el bruxismo. ¿Por qué? Porque los nervios están todos relacionados de la cabeza y el cuello. Entonces el paciente puede llegar a tener dolor en la sien, en los oídos por la cercanía que tiene con las articulaciones y los dientes. También, como dije, la nuca y los hombros se pueden sentir tensos. Bueno, decías que esto generalmente proviene del estrés y que para curar esto hay que primero relajarse, pero ¿existe algo más que se pueda tratar? Sí, tenemos la siguiente imagen, como las personas pueden notar la diferencia entre una persona que sufre de bruxismo y una persona que tiene los dientes saludables. El desgaste dental es la principal forma de identificar una persona que aprieta los dientes. Si se dan cuenta la diferencia, en donde el paciente sufre de bruxismo, los dientes se ven más cortos, más pequeños. Esas personas pueden sufrir sensibilidad. Además de que los dientes muchas veces se ven como con grietas o fisuras, también son comunes las fracturas dentales. Muchas veces hay personas que se hacen empastes y se le van desprendiendo. Puede ser que usted esté apretando o rechinando y esa sea la causa. También puede perder el anclaje en los dientes por la fuerza. Entonces esa es la forma principal de identificar una persona que tiene bruxismo. Entonces ya en cuanto al tratamiento, que era lo que me preguntaba. Okay. El tratamiento, mire, eso que se ve en la imagen superior izquierda es una férula de relajación o guarda dental, ese es su nombre. La función es que es de plástico, de color transparente y se hace ajustado a la boca del paciente. Eso se coloca entre los dientes y evita que el paciente rechine o presione. Además que ayuda a que se relajen los músculos. Entonces, como dije, la relajación sobre todo, si hay dolor, entonces se le indican antiinflamatorios o relajantes musculares. También los paños de agua tibia son muy buenos. Y ya en casos extremos, como vemos en la imagen inferior, donde los dientes están muy desgastados, entonces se pueden indicar ya realizar lo que son prótesis. O sea, sobre los mismos dientes se tallan, se reducen y se colocan unas prótesis para devolverle la estética al paciente y que pueda masticar bien. Bueno, ahí está tratado este tema
Vamos a abrir la línea telefónica si hay alguna persona que quiere hacerle una pregunta a la joven doctora, pues que utilice la línea telefónica el 809-585-6355. Puede ser temas relacionados en sentido general con la salud bucal, y aquí está la doctora que le va a contestar. Recordándole que este segmento del programa le llega a cortesía de la clínica dental doctora Diana Reyes, que está en la avenida principal en este municipio, frente a la cancha del barrio Duarte. Vamos a ver quién está en línea. Saludos, buenas noches. Hola. Sí, buena. Le escucho, adelante. Fausto, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. A ver si ella trabaja con seguro. He venido reiterando en cada programa, me hacen esa pregunta. Vuelvo con la misma respuesta. Es un proceso, salud pública exige muchos requisitos y estamos trabajando en eso, para próximamente brindarle ese servicio a todo el pueblo de Navarrete. Ahí está. Sigue la línea telefónica abierta sobre este tema de salud bucal. Si usted tiene una inquietud, aproveche la presencia de la doctora, que no viene todos los jueves, sino cada 15 días, ¿verdad? Viene la doctora. A veces se me ha ausentado un poquito más, pero qué bueno que la tenemos aquí. Entonces, por eso digo, aprovechen ahora, ¿verdad? Así es. O de lo contrario, pues nos queda decirle a la doctora que es una grata presencia tenerla aquí esta noche, y que no se nos ausente tanto tiempo, porque tenía previsto que el otro jueves usted venía para acá, ¿verdad? Sí, pero tuve un compromiso y lamentablemente no pude asistir. Me disculpo por eso. Y también por el problema del video. En otra ocasión que retomemos un tema parecido, pues yo les traigo el video para que puedan entender mejor. Bueno, así esperamos. Gracias, muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Soy de Navarrete.com.